Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al comentario político aquí en Latina Noticias. Y obviamente el tema político más importante, desde mi punto de vista, sigue siendo la vuelta de Alejandro Toledo por todo lo que podría contar y porque además se va finalmente definiendo, tanto le ha costado al Perú en tema de, digamos, darle una serie de ventajas a Odebrecht para poder lograr sus declaraciones que justamente nos ofrecieron que llevaría a prisión a muchos de los corruptos y finalmente vamos a ver si es que eso sucede con el caso particular de Alejandro Toledo. ¿Por qué Alejandro Toledo? Porque nosotros lo hemos comentado todas las semanas cuando ha sido noticia. La situación de Alejandro Toledo parece ya llegar al punto límite y su regreso aquí al Perú parece inevitable. ¿Por qué lo decimos? Porque lo ha comentado ya Latina Noticias con Mónica y Pedro. Una nota también extensa del diario El Comercio daba cuenta que el 9º circuito finalmente le negó el pedido de Alejandro Toledo. Pero vamos a recordar un poco el tema cronológico, porque hoy, martes 18, justamente vencía el plazo para la dúplica. Y fue tan rápida la decisión que, entregada finalmente la presentación de la moción, la fecha límite era el 13. Bueno, Alejandro Toledo la presentó el 13. Ojo que la fecha en la cual se canceló la orden de captura de Alejandro Toledo y se le aceptó la posibilidad de presentar esta moción fue el día 6 de abril. El 6 de abril, entonces, se le permite presentar la moción como fecha límite el 13 y suspende la extradición que ya se veía. Recordemos que antes del 5 de abril ya estaba todo listo para que Alejandro Toledo amanezca esposado, encarcelado en los Estados Unidos y esperar únicamente la extradición. Es decir, ya lo adelantó además la procuradora Silvana Carrión, van a mandar, me imagino, alguna persona del Ministerio de Justicia, otra persona seguramente de la policía, que acompañará en un vuelo comercial a Alejandro Toledo de vuelta a nuestro país. ¿Qué pasará acá? Eso lo hemos conversado el día domingo en Sin Medias Tintas con Roberto Su. Un pedido de prisión preventiva. Pero vamos rápido. El 6 de abril entonces le dan 14 días. 6 más 14, 20. Entonces, el día de hoy, efectivamente, el 9º circuito le dijo, no, señor Alejandro Toledo. Más allá de que había pedido, ojo, 21 días. Ya le habían dado 14, que vence el 20, eso es el día jueves, y él había pedido 21 días más. Los 21 días le dijeron nones. Vamos al tema de fondo. Escucharon la dúplica y le dijeron, no aceptamos el pedido de reconsideración, no te vamos a recibir nuevamente ante el pleno de la sala de este circuito de apelaciones. Eran 3 jueces, no te vamos a recibir, finalmente ya decidimos que te devolvemos al Perú. Hay algunas cosas interesantes, porque lo que este documento que publica el diario El Comercio informa, Karen Barbosa, es que justamente a raíz, no nos hemos enterado, ojo, de la resolución del 9º circuito. Nos hemos enterado, o el Comercio se ha enterado, de que el 9º circuito le ha dicho que no, porque al 9º circuito haber dicho que no en una resolución, inmediatamente la Fiscalía norteamericana ha ido donde el juez Hickson y le ha dicho, señor juez, ya que el 9º circuito le ha negado el pedido a Alejandro Toledo, ya no hay nada que hacer en el 9º circuito. Le pido por favor que el 20, que se vence los 14 días que le había dado como suspensión de la extradición a Alejandro Toledo, el día 20 emita una nueva orden de detención, el 21 ya esté Alejandro Toledo detenido y a partir de ahí podamos hacer el proceso acelerado de extradición. Lo que decía, vendrán a recogerlo y lo traerán al Perú a Alejandro Toledo. Entonces finalmente falta solamente que el juez Hickson acuse recibo, le dé el visto, es lo más lógico que tendría que pasar, y efectivamente emita la orden de detención o de que Alejandro Toledo se entregue al Marshal, al policía norteamericano, el día 21 seguramente, al final del día 20, quizá la noche, cuando se cumple el pedido. Hay algunas cosas aquí rápidas que mencionar, porque es interesante. Han publicado también la resolución, o en todo caso el documento de la Fiscalía norteamericana, y dice, porque el 9º circuito, voy a traducir, porque, así que ustedes me perdonarán si es que no es tan exacto, dice, porque el 9º circuito ha ahora
denegado la petición de Alejandro Toledo para una rehearing, ¿no? Para una nueva audiencia, porque el noveno circuito, el 6 de abril, ordenó parar la extradición y ese pedido, como se lo había dado 14 días, va a expirar el jueves 20 de abril a la medianoche del 2023. Y porque no hay ningún otro impedimento para que Alejandro Toledo no sea extraditado al Perú, la Corte nuevamente, le dice al juez Hickson, su Corte nuevamente tendría que emitir una orden para que Alejandro Toledo se mantenga en custodia del Marshal de los Estados Unidos, de la policía norteamericana. Una vez que Toledo ya se encuentre en custodia, dice el documento, Estados Unidos hará los arreglos para ejecutar, ¿no? con las autoridades peruanas para ejecutar expeditivamente la extradición, dice, asumiendo de que en ese momento tampoco habrá ningún impedimento legal como no lo hay ahora. Es decir, claro, interesante, ¿no? Porque se pone en la situación de que, por ejemplo, salga algún tema que se está manejando también en Washington, ¿no? O algún tema de que el Ejecutivo. Hoy por hoy no hay ningún impedimento para que Alejandro Toledo no sea extraditado, pero se pone en esa situación una vez que el 20 esté preso, ya comienzan a arreglar con las autoridades peruanas cómo se van a traer a Toledo de vuelta. En ese lapso de tiempo no vaya a aparecer ningún otro impedimento legal, que seguramente es lo que Alejandro Toledo va a estar buscando. Con todos los abogados, ha contratado, no solamente tiene abogados públicos, pero también tiene un estudio de abogados privados que podría justamente estar buscando que aparezca algún otro impedimento que evite todavía la vuelta de Alejandro Toledo. A mí la verdad me parece bastante difícil. Y hay otro documento que me llamó la atención. Aquí me dicen que no es así. Yo voy a hacer públicamente, digamos, no voy a confesar mi falta de memoria. Porque el documento norteamericano dice algo muy interesante, ¿no? Dice, la orden que se publicó el 5 de abril del 2023, en la cual justamente no se pedía la detención de Alejandro Toledo antes de que este noveno circuito le permite estos 14 días de suspensión, se va a enmendar as follows, ¿no? Como sigue. O la página, opinión, página 14. Dice, Toledo admitió que 21 millones de dólares, haber recibido 21 millones, no, perdón, Toledo aceptó que 21 millones de dólares recibidos en coima, bribe money, ¿no? Es una coima, fueron transferidos a cuentas de su jefe de seguridad, o sea, a Vidanón. Habla de que 21 millones fueron a Vidanón. Sigue, 17.5 millones terminaron en la compañía de su suegra y 500 mil dólares fueron depositados en una cuenta a nombre de Toledo para comprar propiedades a nombre de él. Y luego corrige este documento, dice que ese documento de abril se corrige ahora con la versión del día de hoy, en la cual retira todo lo de Avidanón y solamente queda que Toledo admitió 17.5 millones en bribe money, en coima, que terminaron en la compañía de su suegra y $500 mil depositados en una bank account. ¿Qué te dice el doctor Su? Ya, ok, pero entonces, ¿por qué la Corte norteamericana? Es que, si claro, Roberto Su se comunica contigo, sería bueno que pueda entrar en la línea. No sé si es que será factible o no. Pregúntale, por favor, si puede entrar en la línea, porque justamente a Roberto Su le preguntamos sobre este tema, si es que ha habido o no una admisión. Pero claro, lo que se está corrigiendo no es que Toledo no admitió absolutamente nada. Lo que se está corrigiendo es únicamente los 17.5 millones que habrían ido a la cuenta de Avidanón, su jefe de seguridad. Eso es lo único que está admitiendo el documento. Está quedando todavía una supuesta admisión de Alejandro Toledo de haber recibido 17.5 millones en la cuenta de Eva Ferdinand, su suegra, y $500 mil en una cuenta a su nombre para propiedades. ¿Ese $500 mil no será justamente la cuenta que le habían encontrado a Elian Carpe en los Estados Unidos? Claro, cuando le encuentran la cuenta, cosa que Roberto Su no me confirmó el día domingo en la entrevista, él tendría que haber dicho,
¿no?, de dónde habían salido ese $500,000 que le encontraron en la cuenta en los Estados Unidos. Esa es un poco la situación. Por eso me llamó esa noticia. A ver si es que Roberto Su nos puede aclarar ese tema, con cargo también a comentarlo más adelante. Pero bueno, ok. El día de ayer, parece que ya aceptó, vamos a conversar con él. El día de ayer justamente arrancó el control de acusación del caso de Alejandro Toledo Odebrecht, o sea, la Interoceánica, que es, dicho de paso, por el cual se ha pedido la extradición. Recordemos que el caso Ecoteva ya empezó su juicio oral. Entonces ahora van corriendo en paralelo el caso Odebrecht o Interoceánica, si se quiere, y el caso Ecoteva. Uno sería, digamos, el delito fuente, Odebrecht, la coima, y el otro sería el lavado de activos, ¿no? Para dar un ejemplo, el lavado de activos que se hizo del dinero recibido, el dinero maculado, como le dice la Fiscalía, el dinero sucio, que terminó lavándose en la compra de propiedades para pasar piola. Entonces, esos serían los dos casos. Bueno, ayer fue ese tema y ayer también fue el juicio a Ollanta Humala. ¿Por qué toco estos dos temas? Porque tienen un vínculo notable, que es que ambos están dentro de lo que hemos llamado el caso Lava Jato, de la coordinadora de fiscal del equipo Lava Jato. ¿Y qué es lo que ha pasado en el juicio a Humala? Ustedes recordarán todo lo que nos vendieron respecto de la empresa Odebrecht, que ya había cambiado, se había reformado, querían ayudar no solamente al Perú y a Brasil y a otros países, ¿no?, para finalmente no mejorar la situación. Bueno, una mentira absoluta. Cada vez Odebrecht se ha ido desmarcando más y empezando a ejercer el poder que siempre tuvo en la negociación con el equipo Lava Jato. ¿Cuál es la noticia ahora? Para ir con Roberto Su inmediatamente, es que los testigos de Odebrecht, Barata, Will, todos los que quieras, ninguno va a venir acá al Perú a brindar su testimonio. Todo se va a hacer vía carta rogatoria con un juez brasilero. Eso impide notablemente el flujo del testimonio del testigo, pero de eso seguramente vamos a hablar más adelante. Estamos en la línea con Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo. Doctor Su, muy buenas noches. Cristian, muy buenas noches. ¿Qué tal? Doctor Su, a ver, entiendo que usted ha podido también ver el documento que ha publicado el diario El Comercio, en el cual aparece justamente lo que yo había leído. Efectivamente, hay una corrección respecto de que Toledo admitió 21 millones en bribe money transferidas a la cuenta de su jefe de seguridad, 17.5 que terminaron en la compañía de su mother-in-law, su suegra, y $500,000 depositados en una cuenta a su nombre para comprar propiedades a su nombre. Y han corregido lo que acabo de mencionar, pero solamente retiran lo de Avi Danón y mantienen el 17.5 en la cuenta de Eva Fernenburg y también mantienen el $500,000. ¿Alguna vez ha confesado eso Alejandro Toledo? Bueno, primero, Cristian, el presidente Toledo no ha hecho ninguna declaración ni ante el juez ni ante la Fiscalía de los Estados Unidos. La defensa pública a cargo de afrontar su extradición es la que ha dirigido la parte técnica, la elaboración de los recursos. Ellos han hecho sus argumentaciones. En segundo lugar, yo te dije en programa que esta extradición no convierte ni inocente ni culpable a nadie. Esta noticia, yo sé que había un pedido de corrección, de rectificación, al parecer se ha dado en parte, pero no es un asunto que comprometa alguna confesión que pudiese haber hecho el presidente Toledo en los Estados Unidos. ¿Y aquí en Perú tampoco? O sea, ¿de dónde saldría el documento en el cual dice, no, Toledo, moreover, admitted? O sea, Toledo, es más, admitió. ¿De dónde saldría entonces eso? Si es que no se hizo aquí tampoco en el Perú, doctor Su. Lo que pasa es que la defensa de Estados Unidos ha tenido acceso a todo el cuadernillo de extradición, que fue con abundante documentación. Ellos han hecho sus análisis, han revisado toda la documentación y han hecho sus argumentos de defensa, y parece que dentro de esas traducciones pueden haber ellos interpretado esta ruta de dinero que inicialmente fue descrita por la Fiscalía cuando pide la extradición, y hace referencia al caso Ecoteva respecto a la ruta del dinero que llegó a Costa Rica, 21 millones, y que después termina en 2 empresas que finalmente transfieren los fondos a Ecoteva, de los cuales 5.300.000 vinieron al Perú. Posiblemente ahí haya un error, pero un error de la defensa, pero lo que no compromete en nada al presidente Toledo. Sí, pero por eso, ¿usted también le llamó la atención esta declaración o estaba al tanto de que la justicia norteamericana manejaba esta percepción de tener una admisión de parte del doctor Toledo de haber recibido dinero bribe money, o sea, dinero de coimas?
Yo conocía la resolución y también supe que la Defensa Pública de Estados Unidos, dentro de su recurso de apelación, había observado estos errores materiales, pero el resultado final lo estamos conociendo el día de hoy, ¿no? Entonces, este es un tema, digamos, que no ha sido de dominio nuestro, pero sí teníamos conocimiento que estaban detrás de una rectificación. Pero doctor, con esta termino. ¿Es consciente de que este documento oficial de la justicia norteamericana podría ser también utilizado en el juicio aquí en el Perú, partiendo de que ellos mencionan de alguna manera que habría una admisión de Alejandro Toledo de haber recibido dinero sucio? Solamente tendría algún valor probatorio si viniese aparejado de una declaración firmada por el presidente Toledo. Lo que digan sus abogados no lo puede comprometer de ninguna manera. Ok. ¿Ha vuelto a conversar el día de hoy con Alejandro Toledo? Entiendo que ayer estuvo comunicado, también en audiencia, estuvo por Zoom para el caso Interoceánica. Digamos, ¿algún cambio en los planes de acuerdo a esta negativa del 9º circuito y del pedido de la Fiscalía norteamericana para que pase a custodia nuevamente a partir del viernes? El presidente Toledo está a lo que resuelva la justicia americana y si le indican que tiene que ir a prisión, va a ir. Recuerda que la semana pasada o antepasada se apersonó ante el juez Hickson, pero le dijeron que no, que continúe en libertad. Así que sus comentarios han sido que él está esperando las decisiones de las autoridades de California. Correcto, pero solamente con esta termino. Hay otros pedidos, ¿no? O sea, se maneja todavía la posibilidad, entiendo que hay un recurso en Washington, tienen otras, digamos, otras opciones todavía, porque vistas así las cosas, según el documento de la Fiscalía en San Francisco, pues parecería que lo de Alejandro Toledo de vuelta acá al país es cuestión de días o semanas, doctor. Sí, todo parece indicar que ese es el trámite, Cristian. Correcto. Roberto Su, muchas gracias como siempre. No, a ti, Cristian, hasta luego. Gracias. Bien, ahí está el tema, ¿no? Se abre, me parece que se abre ahí un poquito, ¿no? Porque claro, habría que averiguar en detalle cómo así es que se publica esta enmienda, esta corrección, pero cómo surgió inicialmente el tema de que Alejandro Toledo admitía haber recibido 17.5 a la cuenta de su madre, de su esposa, su suegra, y $500,000 en una cuenta de dólares. Me parece que todo eso podría ser interesante para finalmente el caso aquí en el Perú. A ver si es que de alguna manera la Fiscalía puede pedir eso que la defensa habría presentado no ante la justicia norteamericana y que como ahora pues parece ser un tema de una admisión, sobre todo en el término bribe money, que efectivamente habla pues de un mal proceder, un tema delictivo, bribe money, que haya confesado que recibió el tema de una coima. Porque aquí no se está hablando de Joseph Maiman, ¿no? Que lo habría recibido otra persona que me prestó, que es justamente el argumento legal que nos planteaba Roberto Su. Alejandro Toledo admite que todas esas casas se compraron, la de Casuarinas y todo, pero todo dice que fue un préstamo del señor Maiman. Y de que si efectivamente hubo coima la cobró Maiman. Y que Alejandro Toledo no sabía nada y que solamente Maiman le prestó plata. Ah, bueno, le prestó justamente de la coima. Qué suerte. Poquito, ¿no? Poquito difícil de creer. Me parece que el caso en la Fiscalía es bastante fuerte y sobre todo con las declaraciones de Barata, pero como acabo de decir, se debilita nuevamente la posibilidad de que venga Barata, vengan los otros brasileños, que tengo que insistir, fue lo que se nos vendió. Así como se nos vendió que iban a descifrar los codinombres, etcétera, y que por eso había que pagarle $600 millones, esto fue lo que nos vendieron. Y ahora queda claro que no van a venir a declarar. Todo se va a hacer mediante un juez brasilero. El juez peruano, los fiscales tendrán que preguntar, y ahí está la nota. Juicio a Humala, se vuelve a postergar la declaración de directivos de Odebrecht. Y justamente aquí lo dice, a partir de ahora, en todos los juicios de Lavajato, las declaraciones de Barata y los otros 10 exdirectivos se deberían realizar vía carta rogatoria. Es limitante. Claro, no se va a perder. E incluso dice la Fiscalía, bueno, si es que no lo podemos declarar o no podemos obtener la declaración vía carta rogatoria, ya tendremos nomás que utilizar ya las declaraciones. Cuando la promesa del equipo Lavajato, y entiendo de Odebrecht al equipo Lavajato, ante tanto regalito, tanto beneficio a la empresa Odebrecht, era justamente esa, que se comprometían a venir aquí al Perú y declarar ante el juez. Cosas que suceden. Me queda un poquito tiempo, 2 minutos. Sí, solamente para ver finalmente el tema de la congresista María Cordero. ¿A ti que te gusta el apellido? ¿Cómo es, José? Cordero Jontay. Quiso presentar su carta de renuncia
y parece que Fuerza Popular no se la ha aceptado. Claro, Fuerza Popular dice que no se la ha aceptado porque ellos quieren expulsarla. Me queda claro que ya no votará con la bancada, no sé si es que, me imagino que, claro, ya no irá a las reuniones, es decir, ¿no? Pasa a ser una oveja negra dentro de la bancada de Fuerza Popular, pero lo que queda claro es que hasta ahora la bancada de Fuerza Popular sigue teniendo a Cordero Jontay en su lista, ¿es verdad, José? Hasta ahora sí. Yo no sé ese tema de que ya no renuncien, si se trata de separarla, separas. Y después haces lo que ha planteado justamente Marta, la retiró de las comisiones. Pero claro, es el tema del voto, ¿no? Seamos honestos, pues. A más allá de haber cobrado, ¿no?, su platita a sus trabajadores, más aún ahora que está con rabo de paja, Jontay sería un corderito. Un corderito ante Fuerza Popular, vota de esta manera, vota de esta manera, vota de esta, si no te cortamos la cabeza. Entonces, lo importante, lo antes que todo es finalmente sacarla para saber que ya no es parte de Fuerza Popular, que Fuerza Popular está indignada con la presencia de Cordero Jontay. Y ya como vote Cordero Jontay tendrá otra manera, pero ahorita me pareciera tipo APP, pues. ¿APP hasta ahora ha votado a alguien? De las que sabemos de los mochasueldos, están en esas. Y seguramente pasará el tiempo y se irán siendo 3 votitos. ¿Son 2 o 3 las congresistas de APP, José, que mochasueldos? Creo que son... No, y son muchas más en todo el Congreso de lo que se ha sabido hasta ahora, pero desgraciadamente es una práctica común que sigue horadando la legitimidad de un poder tan importante como es el poder legislativo, es decir, el Congreso de la República, por culpa de personas, de congresistas que finalmente hacen el Congreso de la República. Así que vamos a ver casos concretos. No tanto bururú y finalmente más acción. Yo no sé por qué no la han separado, aceptado su renuncia. Vamos a ver finalmente, porque lo otro, el tema de la expulsión tarda y el tema de la denuncia constitucional tarda más aún. Con eso terminamos. Coqui González y los deportes. Adelante, Coqui. El bloque deportivo.